9:36 de la mañana, estamos con Mayén Ugarte, experta en temas de gestión pública, coordinadora de la mención en gestión pública de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy, como lo hemos venido comentando desde más temprano en la mañana, el Congreso va a reanudar el debate del proyecto de ley de servicio civil. Sin embargo, varias protestas se han suscitado en Iquitos, en Ica, también hasta en Ayacucho. Doctor Ugarte, buenos días. Buenos días, Caetano. Hoy se va a reanudar el debate. ¿Usted cree que el proyecto de ley se va a poder aprobar el día de hoy? Bueno, yo espero que el proyecto de ley se apruebe el día de hoy. Aparentemente lo que hay es mucha desinformación sobre lo que contiene el proyecto, ¿no? Lo que uno escucha es que los trabajadores están pensando que hay una propuesta de despidos masivos, incluso un congresista lo mencionaba antes en el programa. Sí. Y esto no es así, ¿no? El proyecto no tiene ninguna disposición para que permita al Ejecutivo hacer evaluaciones como la de los 90, ni decidir recortes sustantivos de personal, ni nada de eso, ¿no? Entonces es importante que la gente conozca y sepa que esa no es la intención del proyecto de ley. Por lo menos el proyecto que envió el Ejecutivo y que es tal cual se ha recogido en la Comisión de Presupuesto. Sí, pero cuando revisamos este mismo proyecto, doctora, con personas que conocen precisamente esta materia, nos dicen que sí, pues, o sea, es muy difícil públicamente asumir de que se trata también este proyecto de optimizar las planillas del Estado, que es el término que se usa para el recorte de algún tipo de personal, ¿no? A ver, hay que ser realista, ¿no? O sea, toda organización necesita tener personal que va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, al cerrar el PRONA, ¿no? Que es uno de los temas que se ha hecho relativamente recientemente, ¿qué se hace con ese personal? El PRONA se cierra porque tiene una serie de problemas de corrupción que no se pudieron resolver en varias décadas. ¿Qué hacemos con el personal? Lo trasladamos a otro sitio cuando es el personal de una entidad que se cierra por problemas de corrupción. ¿Tiene sentido trasladarlo al nuevo programa Jaliwarma? No tiene ningún sentido. Entonces es un nuevo programa y comenzar de cero porque a pesar de los varios intentos de reestructuración y reforma del PRONA no se pudo hacer justamente por un problema de gente. Entonces, la ley sí contiene disposiciones de excepción que van a tener un procedimiento tipo el despido por reestructuración. Pero eso no es lo mismo que optimizar planillas. Optimizar planillas se está usando como un sinónimo de despidos masivos. Y no es el caso. El Perú no tiene un problema de cantidad de personal. Tenemos, en términos de países de ingresos medios como el nuestro, incluso en número de personas por debajo de lo que hay en otros países. Lo que tenemos es un problema de calidad de personal. Y entonces lo que hay que hacer, y la ley lo prevé, es ir paulatinamente permitiendo que haya una transición de personal que no es el adecuado, personal más adecuado. Las personas pueden decidir quedarse con su régimen y por lo tanto se les mantienen sus reglas, salvo por el tema de evaluación personal que tiene que haber. Entonces, no es un proyecto que permita que le cambien las reglas de juego demasiado a la gente, a menos que la gente quiera cambiar las reglas de juego y por lo tanto acceder a los beneficios del proyecto. ¿No? Ahora, doctor Ugarte, usted empieza la entrevista diciendo algo importante, y es que hay mucha confusión y poca información. Desgraciadamente, yo particularmente estoy segura que cualquier ordenamiento va a ser mejor que lo que tenemos actualmente y que este esfuerzo es importante. Pero una ley de esta naturaleza que afecta a el empleador número uno del país, que es el Estado, y por lo tanto a todos sus trabajadores, no se puede hacer no solo sin comunicación, sin difusión, sino sin consenso. ¿Por qué todo este esfuerzo se traba a la hora que hay que llevar esta ley al Congreso y resulta que nadie está muy informado de nada y que, por obvias razones, al nadie estar muy informado de nada, empiezan las bolas, el documento, las manipulaciones, y el asunto puede quedar ahí, como tantas cosas? ¿Qué le puedo decir, Patricia? O sea, básicamente tiene usted razón, ¿no? Probablemente requirió un proceso de comunicación mayor. La reforma de la 2530, la cédula viva, ¿no? Tomó casi 10 años que existiera una comprensión del problema en la población, en los medios de comunicación, y por lo tanto se generara el consenso alrededor de esta, a pesar de que pese a eso tuvo igual reclamos, ¿no? Eso es un déficit o una falla que tiene nuestro gobierno, pero no sino que nuestro Estado en general tiene problemas muy graves de comunicación
desde hace muchísimos años, no es una cosa nueva, ¿no? Y también hay una suerte de divorcio entre el Estado como gestor y los gremios que ya no tienen representantes políticos, que siempre se ha creído que es malo, pero a la hora de la hora esto sirve. O sea, si tienes dentro de los gremios sindicales personajes ligados a determinados partidos políticos, con ellos puedes dialogar y establecer consensos. Es más grave todavía, o sea, en general tenemos un problema con el sistema político. Nuestro sistema político no tiene los canales para recoger los problemas y para llevar a través de estos las opiniones o las propuestas que existan de parte del Estado, ¿no? Y eso es un problema bastante más grave, que no solamente afecta esta ley, afecta en general los problemas de minería, los problemas de recojo de la información, demanda ciudadana, salud, etcétera, ¿no? Y doctor Ugarte, en este contexto, que es lo que hay, de acuerdo, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿cómo hacemos para sacar adelante la ley y además no solo para que se apruebe el Congreso, sino para implementarla, que va a ser el gran reto que van a tener? A ver, entiendo que hay conversaciones, por lo que he podido ver en el Congreso, escuchaba hace unos días un congresista que decía que la ley no es mala, que tiene ajustes que hacer. Ojalá los ajustes no terminen tergiversando tanto que sea imposible de hacer la reforma, digamos, ¿no? Pero ese es un tema que básicamente está en el plano de lo político, de lo político que tenemos nosotros hoy día con la deficiencia de nuestro sistema. Y habrá que esperar a ver qué cosa pasa en el Congreso. No, doctor Ugarte, ¿qué pasaría si no se aprueba esta ley? ¿Cuáles son las consecuencias para el país? ¿Cuáles son las consecuencias para el ciudadano a pie? Aquel radioyente que nos está escuchando, el televidente que nos está viendo, ¿cuáles son las consecuencias para él? ¿Cómo lo afecta a él esta reforma? O la falta de esta reforma. Si no se hace ahora, probablemente tengamos que esperar 5 o 10 años nuevamente para hacerla. En ese camino que vamos a tener los próximos años mucho trabajador en el sector público, funcionario público, temeroso de tomar decisiones, que es lo que tenemos hoy día. Nuestro sistema es tan perverso que la gente no toma decisiones. Si quien tiene que otorgar derechos, decidir licencias, etcétera, no toma decisiones y está más preocupado de cómo se resguarda de las posibles consecuencias y de cómo no mueve nada para no tener ninguna consecuencia, por ese tipo de trabajador que nos vamos quedando, entonces tenemos, por ejemplo, las pequeñas empresas o las pymes, que son la gran mayoría del país, que no pueden conseguir sus licencias a tiempo porque alguien no toma las decisiones, se van a pasar, va a tener un costo de oportunidad muy alto, ¿no es cierto? O sea, si una empresa no comienza a trabajar cuando está lista, cada día que pasa es una pérdida para las personas que tienen esta empresa y para el país en términos de productividad. Las reformas como la de salud, que se mencionaba hace un tiempo, requieren un aparato administrativo, aunque no sea una reforma que abarque a los médicos y enfermeras, sí abarca al personal administrativo de salud. Entonces, las reformas como salud requieren que muchísimas personas entren en este proceso, se convenzan de que tiene que haber reformas y que tiene que cambiar. Si no tienes personal administrativo para llevarla adelante, probablemente no solamente vas a poder hacerlo con médicos y va a quedar frustrada o a medias. Entonces, eso tiene consecuencias directas en el ciudadano. Igual pasa con salud, ¿no? El sector salud tiene muchísima gente, tiene 350.000 personas, de las cuales una parte son maestros, pero también hay un contingente importante de gente que gestiona los servicios para que pueda existir la escuela. Esa gente, si no pasa por un proceso de reforma, no es formada, capacitada, no hay mejor gente haciendo esas tareas, no vamos a poder reformar la educación tampoco. Entonces, la reforma es una reforma de base que genera las condiciones para poder, ¿no es cierto?, mejorar en salud, en educación y en infraestructura también. Muchísimas gracias, doctor Ugarte, por esta comunicación.